Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 1. Muro de arena. Eran pasadas las 1400 horas en medio del calor del desierto cuando Martín Estis recibió el duro reporte. Un gran ejército enemigo se aproximaba a la base. Desde su posición, confirmó que había 30 tanques de batalla principales y 4 unidades de Armslab de segunda generación. Además, esperaban que el número de enemigos se incrementase. La fuerza enemiga sería de Amalgam. Más precisamente, era la fuerza militar de Merakou, en la cual Amalgam había penetrado. Ellos eran parte de los supervivientes de una fuerza militar que tiempo atrás habían huido con lo que podían llevarse. Ahora, finalmente, el enemigo llegaba para aplastarlos. Maldita sea, gruñó él, molesto, bajo la rústica tienda, inspirando aire seco. Estaban en el noroeste de África, en un área de desierto que conectaba las fronteras de Merakou, Argelia, Mauritania y el oeste del Sáhara. No había montañas propiamente dichas en docenas de kilómetros a la redonda. Con el sol brillante calcinando la tierra, el horizonte distante parpadeaba entre ondas de calor. Aún ahora, Estis era plenamente consciente de que ya no estaba en Arizona ni en Nevada. Las tiendas y las barracas estaban hechas en base a pilas de cosas. Habían hecho uso del desnivel natural del terreno al instalarse y, aunque estaban lo bastante camuflados para engañar la vigilancia de un satélite espía, eso era demasiado modesto para ser llamado realmente base. Su fuerza militar no llegaba a las 100 personas y unos pocos as de segunda generación. También tenían algunas piezas de M6, pero había piernas y no cinturas, torsos pero no cabinas. Así estaban. Aunque estaban sorprendidos de que el enemigo descubriera su punto de resistencia, les sorprendía más que hubiesen hecho todo ese camino solamente para aplastarlos. O bueno, ciertamente, es una guerra extravagante contra un oponente destruido, murmuró Estis al sargento mayor Jime, que había llevado la información con hombros temblorosos. Yo no diría tanto. El enemigo ya habrá considerado nuestra capacidad de combate. ¿Nos están sobreestimando? Eso es un honor. Durante una breve época, en el pequeño país de Belice, en América Central, hubo un campo de selección para los miembros de Mitril. De entre mercenarios de todas partes del mundo, se había escogido cuidadosamente a los miembros por sus habilidades y aptitudes, y a los demás se les había enviado a diferentes fuerzas de combate. Estis había sido el encargado de ese campo de selección. Excepto algunas excepciones, los miembros de la Fuerza de Asalto Terrestre para las operaciones de Mitril provenían del campo de Estis, incluyendo al trío de la Flota del Pacífico Oeste, Melissa Mao, Kurs Beber y Sowski Seagal. Con la ofensiva de Amalgam al comienzo del año, las bases de Mitril en el mundo estaban siendo aniquiladas unas tras otra. Estis y los demás se habían internado a pie en el área pantanosa de Belice. Para ocultarse. Por supuesto, aún para los tanques, vehículos blindados y el pantano era inevadible y la vegetación nos ayudaba a esconderse de la persecución aérea. Así marcharon por 3 semanas y lograron escapar a Colombia por la ruta aérea de Honduras. Aterrizaron en Colombia en la ciudad de Medellín. La mayoría de los reclutas regresaron a sus casas. Solo quedaron 10 instructores pertenecientes a Mitril y 4 o 5 reclutas curiosos. Con solo una veintena de personas no podían hacer nada realmente decisivo contra Amalgam, de modo que se instituyeron como una pequeña organización militar privada en el norte de África mientras continuaban recogiendo información. Pocos meses después, se unieron a otros 10 hombres de Mitril, sin ningún resultado que los llevara a progresar. Aunque la mayoría de ellos se veía como un grupo pequeño, aún era difícil rastrear sus misteriosos destinos. Sin ningún contacto, el panorama era pesimista, y no parecían tener la energía como para concentrarse. Aún Estis veía marchitarse sus esperanzas de reconstruir la organización. Comenzaban a creer que lo mejor era continuar con su pequeña organización privada. Pero, en ese momento, sucedió el incidente de San Francisco. Aunque fue reportado en las noticias como una explosión en el puerto, viendo las fotografías de la escena, ellos supieron que no había sido un mero accidente. Tenían el presentimiento de que se había tratado de una batalla entre
El sargento mayor Jime y unos pocos subordinados volaron a San Francisco y trataron de obtener el testimonio de los trabajadores de muelle e imágenes de las cámaras de vigilancia y grabaciones de las comunicaciones policiales. Aún sin gran cantidad de análisis, supieron que en el incidente llevaba envuelta una lucha entre un M9 negro y un Veno. Además, en medio de la batalla, el M9 negro había recibido ayuda en forma de un misil crucero salido de quién sabe dónde. Habían destruido al Venus con una sola unidad. Ese M9 negro probablemente fuera Ben Clouseau, y ese misil crucero había sido lanzado sin lugar a duda desde el submarino Tuatha de Danann. Aunque nunca se habían conocido, se rumoreaba que eran liderados por una muchacha condenadamente valiente. Al saber todo eso, comenzaron a entusiasmarse. Los tipos de la flota del Pacífico Oeste seguían testarudamente vivos. Por no mencionar que habían dado un golpe duro al enemigo. Ese incidente se esparció por todo el mundo entre los miembros de Mithril. La continuada y resuelta resistencia del Tuatha de Danann dio coraje a todos, más allá de lo que Estis imaginaba, pero, para Estis, que había reconsiderado su venganza, había gente que lo recontrataba una vez tras otra. 2 meses más tarde, la cantidad de subordinados se triplicaba y tenían una base fija en el borde del desierto de Sáhara. Los campos de entrenamiento, suministros y expansión de su capacidad de combate fueron realmente costosos para su cuenta en Europa. Ahora, el enemigo se aproximaba. Estaban elaboradamente ocultos con camuflaje. No sabían cómo se había arreglado el enemigo para descubrirlos, pero ya no importaba. En cualquier caso, la fuerza militar enemiga era subyugante. Aun si trataban de retirarse para huir en los vehículos terrestres, serían vistos y perseguidos. Personal y transporte estaban aún a 1200 kilómetros. Aunque venían hacia ellos, tomaría 2 horas que se encontraran, era imposible resistir hasta entonces. Una batalla extremadamente desventajosa estaba por comenzar. Lamentable. Pensé que íbamos a hacerlo mucho mejor, murmuró Estis. Moviéndose confuso sobre la tierra caliente del exterior de la tienda, miró a sus subordinados y sus malgastados esfuerzos en prepararse para la emboscada. Bueno, con tantos oponentes no es raro que se haya vuelto tímido, dijo Jime. HMPH, ¿quién es tímido? Déjame mostrarte. Eso, muéstrese bien rudo y ruidoso. Intercambiando sonrisas sin ningún sentimiento heroico, Estis tomó el rifle de asalto más cercano, se puso su sombrero de camuflaje desértico y salió de la tienda. El brillante sol le secaba la piel. La brisa seca y caliente golpeaba sus mejillas. Aun cuando la noche era mortalmente helada, el día en el oeste del Sáhara era así de caluroso. Tras dar instrucciones a los subordinados, sacó sus binoculares y pensó en métodos para enfrentar al enemigo esperado. En el pálido desierto blanco, la atmósfera estaba distorsionada por la alta temperatura. Eso era todo lo que podía ver. No, había una nube de polvo. Cruzando por sobre las blandas dunas de arena, un vehículo 4x4 se aproximaba hacia ellos. Enfrentando al terreno irregular, avanzaba en línea recta con violenta velocidad. Estaba a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. ¿Qué es eso? Deberíamos disparar. No hay forma de que fallemos, dijo el subordinado de la trinchera más cercana, espiando por la mira telescópica de su rifle calibre 50. No. Veamos quién es. No era posible que se tratara de un ataque suicida. Mirando cuidadosamente, podía ver a través de las ventanas a un hombre conduciendo, que saludaba con la mano. Al principio no notó la remera caqui y el cabello negro. A medida que se fue acercando, pudo distinguir su rostro. Es él, dijo Jime. Él también había sido instructor en el campo de entrenamiento en Belice, y lo conocía. ¿Quién? Ese tipo, el coreano. El tipo que pasó el último año. Estoy seguro de que fue enviado a la flota del Pacífico Oeste. No recuerdo. Vamos, ese, el que no estaba motivado y aún así hacía todo perfecto. Ah, ese. No era un espectáculo, ese tipo extraño solo pasó súbitamente. Ese, estoy seguro. Correcto. Es él. ¿Cuál era su nombre? No puedo recordarlo, no sé por qué, era John o Jen. Es raro oírlo, aún ahora. UMM. Tras ordenar a sus subordinados no disparar, Estis salió de la trinchera, seguido por Jime y el que llevaba el rifle en la mano. El vehículo 4x4 finalmente llegó frente a la base, y se detuvo a 30 metros de Jime. Un joven oriental bajó sin apagar el motor. Teniente comandante Estis, ¿cuánto tiempo? Estoy feliz de que se encuentre bien, jadeó el joven, corriendo hacia ellos. Oh. Bueno. ¿Qué? Dijo Estis, con una poco característica actitud dubitativa hacia la persona cuyo nombre no recordaba. El viejo método es peligroso, así que vine aquí directamente. Bueno, qué suerte que llegué a tiempo. Antes que nada, diga su nombre, rango y organización. Con todo detalle. Alzó su voz Jime, como todo un viejo suboficial veterano. El joven quedó tieso, atento y confuso. Discúlpeme, por favor. Sargento Jan Hunkyu de la Flota del Pacífico Oeste, mensajero especial, asumiendo que Mithril sigue existiendo. Correcto. Jan. Es Jan. Muy bien, Jime. Bueno, dejemos las formalidades de lado.
Me alegra que sigas con vida, Jan. Ah, gracias. Bueno, ¿qué te ha traído aquí? Parece saber que el enemigo se aproxima. Sí, acerca de eso. En ese instante, un sonido zumbante rebotó por el lugar. Un sonido que ellos conocían muy bien, el sonido de un proyectil surcando el aire. Cerca. Inmediatamente después de pensar en ello, el auto de Jan explotó y se prendió fuego, volando unos 10 metros en el aire. Un neumático desconectado dibujó una parábola, cayendo a tierra. Síganme, eso había sido un tiro de práctica, y no apuntaba al auto. Tomando ese disparo como referencia, las tropas de artillería ajustaron su alineación en varios grados, incrementando la potencia natural del disparo. Esta vez no habría tiempo para ser lentos. Estis y los demás se arrojaron a tierra, se levantaron, sacudiendo sus cabezas cubiertas de arena y regresaron corriendo al campamento con un corto trote. Jan había quedado aturdido cuando su auto recibió el impacto, pero se recuperó y corrió tras ellos. Por favor, espere, teniente comandante. Estaciones de batalla. Hay un enemigo que guía el bombardeo cerca. Búsquenlo. Jime, tú revisa el lado oeste. Atrás de Estis, que corría por la base dando instrucciones, Jan llamaba, teniente comandante Estis, aún no le he dicho. Más tarde, estoy ocupado. El disparo corregido del enemigo impactó. Esta vez mucho más cerca de la base en donde todos ellos estaban. La base ya estaba preparada para un bombardeo enemigo, y se había puesto muy ruidosa. Gente que cargaba municiones a las trincheras, gente que preparaba los disparos de los misiles antitanque, gente que rodeaba la pequeña cantidad de as. En camino. Gritó alguien. Los subordinados entraron apresurada y simultáneamente en las trincheras. El cielo tembló, el sonido de los proyectiles se acercaba de a poco. No era un tiro. Era una cantidad de tiros incomparable. 10. No, más de 20. Teniente comandante, la razón por la que estoy aquí. Cierra la boca. Impacto aproximándose. Estis se dirigió a la trinchera más cercana. Pensó en golpear a Jan, pero no era necesario. Como esperaba, no era un principiante. Sin confusión alguna, se deslizó junto a Estis en la estrecha trinchera, se tapó los oídos y dejó abierta la boca, preparado para el impacto. Impacto. La experiencia no había logrado acostumbrarlos a ese instante. Con el shock de la explosión, sus cuerpos eran golpeados como por pesadas bolsas de arena. El aire era expulsado de sus pulmones en contra de su voluntad, y un calor quemante recorría su cuerpo entero, aturdiendo sus cerebros como un impacto eléctrico. Y no fue una vez, sino varias seguidas. Maldita sea, maldijo Estis, ante el ataque que no acababa. Confirmó el daño inmediatamente. Gracias a las trincheras, la cantidad de heridos era mínima. Sin embargo, sin medidas defensivas, las instalaciones, vehículos y suministros habían sido destruidos, con el usual humo negro y fragmentos esparcidos. Había voces gritando por auxilio, el flujo de gritos de aquellos que habían entrado en pánico por experimentar por primera vez un bombardeo. Alguien reportó que los tanques enemigos se aproximaban, y otra persona reportó los números. La segunda ola llegará pronto. Esto fue un preliminar. Teniente comandante. Jan se escurría inestablemente del interior de la trinchera. Hablaremos luego. Toma un arma. Los tanques enemigos se acercaban, disparando desde la temblorosa aureola de calor. No podían apuntar bien a la base. Una nube de polvo se alzaba alrededor. 2 disparos. 3 disparos, el cuarto. Acertó a un vehículo sin blindaje. El amasijo de hierro en llamas voló por los aires. No estaban mostrando ninguna compasión. Con esa conducta, solo la mitad de los aliados llegarían a enfrentar al enemigo. Estis mostraba autoridad frente a sus subordinados, pero interiormente ya no guardaba calma. Vigilando el movimiento del enemigo, los ordenó retroceder. Los tanques se esparcían en varias direcciones. No se asusten. A esta distancia no acertarán. Atráiganlos y disparen. Teniente comandante, decía persistentemente Jan. Después, tenía un fuerte calor en el reverso de la nuca. El enemigo estaba atacando por el lado norte. Entrecerrando los ojos, podía distinguir una línea de tanques, modelo M60 mejorado, a juzgar por su forma. Eran más de 12. Si se esforzaban, podrían acabar con la mitad, pero eso no tenía futuro. En cualquier caso, el campamento sería aplastado por sus orugas. No. En dirección al resplandor, flotaba humo. Uno de los tanques enemigos emitía humo intermitentemente. Entre el calor rostizante. Estaba visiblemente en llamas. Explotó. No fue el único. Hubo otro. Y otro. Uno por uno, los enemigos del horizonte estaban siendo destruidos por alguien. Cañón francotirador y misiles de alta velocidad. Ambos precisa y eficientemente disparados. Eso no había sido visto en el campamento de Estis, tenía que ser alguien de fuera. Esto es lo que vine a avisarle, dijo Jan, de atrás de Estis, cuyos ojos daban vueltas. Los refuerzos llegarán en 15 minutos, hasta entonces resista. Pero parece que llegaron antes de lo esperado. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes, idiota? Traté de decírselo pero no me escuchaba. No lo recuerdo. Es tu error. Eso.
Y bien, ¿de dónde provienen los refuerzos? ¿De dónde son? Por el momento, solo una unidad, dijo la voz de una mujer, sobre sus cabezas, por encima del espeso humo. Inmediatamente supieron que la voz venía de adentro de un camuflaje electrónico que borraba la forma del as. En el lugar se distinguía la silueta distorsionada de un gigantesco humanoide. M9 Hernsback. El último as de tercera generación que Mitril llegó a utilizar. ¿Un M9? ¿Cuándo llegó aquí? Ahora mismo, teniente comandante. Afortunadamente llegamos a tiempo. Recuerdo esa voz. Mao. Melissa Mao, cierto. Cierto. La forma del M9 se volvió visible al cancelar el SS. En ambas manos sostenía un lanzador de misiles de alta velocidad K1 Javelin. Un misil partió rumbo a los tanques enemigos del horizonte a velocidad Mach 4 desde el poderoso lanzacohetes. La porción de la torreta se alzó alta en el cielo. Aquí Melissa Mao, de la flota del Pacífico, Tuata de Danán. Antes de proceder a ayudarlos, caballeros, hay algo que deseo confirmar. Hay cerveza en esta base. De a montones. Entonces será suficiente para refrescarnos. Comencemos la batalla. Tras decir eso, el M9 de Mao avanzó hacia los tanques, entrando en maniobras de batalla. Su voz había envalentonado a los soldados. Jan, tras ellos, dejó caer sus hombros y murmuró, "Eventually in the delicious place, carrying Gital. Jan. Los refuerzos son solo un as. Sí, y un helicóptero de transporte. No esperábamos fuego pesado". Estis apretó los labios, sin que nadie lo viera. Estaba agradecido por la ayuda, pero sería difícil con solo un as. Estaban en el desierto, el terreno más difícil para ese tipo de armas. La batalla fue ganando velocidad. La cantidad de comunicaciones entre los aliados se incrementaba. Aquí Urus 2. Interceptando el ataque de tanques enemigos en el sudoeste. Actualmente atrayéndolos. Aquí Urus 6. 4 unidades destruidas. Moviéndose hacia Hotel Punta. Tibas 12 a todas las unidades. Recién llegados en área abril del 23. 6 tanques de batalla principales, 4 vehículos con infantería. Acercándose a Fortaleza Álamo desde el lado norte. Urus 1, Roger. Confinaré a las unidades enemigas en área abril del 23. Urus 2, ¿qué tal de munición? Aquí Urus 2. Quedan solo 3 disparos de Javelin. Esto está por ponerse intenso. Z3 al caballero de la familia celestial. Proceda con fuego a discreción desde ahora. ¿Hay algún pedido de entregas? Urus 2 a Z3. Tome las coordenadas ahora. Confirmado, Urus 2. Qué maravillosa voz. Si sobrevives, saldrías a cenar conmigo. Detente, Z3. Es una mujer inmanejable. Ay, Dios, ¿cómo piensan en eso ahora? 2 unidades destruidas. Pero no puedo moverme. El bombardeo prosigue. A pesar de la situación extremadamente seria, las voces de todos eran calmadas. Siempre era así. No gritaban en momentos de peligro. Tampoco perdían la cabeza ni se sorprendían. Justo como él, correcto, justo como una máquina. La inteligencia artificial instalada en el ARX-8 La Evatain, AL, continuaba escuchando con calma. La cantidad de información electrónica era mucho mayor a la de la conversación. Cada máquina intercambiaba datos. Posición de enemigos y aliados, velocidades, dirección de los movimientos, condición, coordenadas. Información de radares, sensores infrarrojos, sensores ópticos. El campo de batalla era bidimensional. Donde sea, había desierto. El Laevatain continuaba en espera. Acuclillado en la zona de carga del camuflado helicóptero de transporte Pipe Mare, revisaba la información de los aliados en el campo de batalla, manteniendo el silencio. La interfaz especial hombre-máquina, TAROS, instalada en la unidad, informaba del estado mental del piloto AL. Él estaba obviamente irritado. Aun cuando sus aliados habían sido arrastrados a una pelea difícil, él estaba oculto y a salvo en la altitud observando insatisfactoriamente la situación de la lucha. El alto estrés psicológico del piloto significaba que sus posibilidades de hacer algo descuidado o desobedecer sus órdenes estaban cerca de cero, pero para que pudiera operar el Lambda Driver llegado el momento, tenía que estar relajado. Al decidió que eso sería un punto a favor en la estrategia de batalla. «Sargento, ¿qué?», respondió Sagara Sousuke, en el interior de la cabina. Como esperaba, el nivel de irritación en su voz era profundo. «¿Debería poner algo de música?». «No». «De acuerdo». Era la respuesta esperada. Con ese piloto, la posibilidad de que respondiera, «Está bien, por favor, pon X melodía», era menor al 0.1%. El propósito era simplemente testear las facilidades de comunicación. «Usted está en un estado de perturbación. ¿Hay algo en que pueda ayudarlo? Mantente callado». Eso sería de gran ayuda. Buena broma no es una broma. Cierra la boca. En el último, cierra la boca, de Sousuke, al interpretó algo cercano a la comprensión. ¿Está preocupado por sus amigos? Están en un combate muy riesgoso, usted tendría que estar allí, en un desierto llano, una batalla de tanques. Esa debía ser una de las situaciones más difíciles en que podía estar un Armslab.
No importaba qué tan alta tecnología tuvieran, nunca podrían alcanzar el nivel de armadura y poder de fuego de un tanque. No eran capaces de soportar los disparos de tanque, y el nivel de un rifle de asalto no podía destruir el frente de un tanque. Área de proyección central. Se decía que el frente era lo más visible. Comparado con los tanques arrastrándose en tierra, un as, caminando verticalmente, podía ser descubierto fácilmente y fácilmente impactado. La fuerza de las yacía en su maniobrabilidad, pues tomaba ventaja de los terrenos complicados. Eso era difícil en un desierto. En un intercambio de disparos con un tanque, no había oportunidad. Por eso las unidades asaliadas hacían uso de grandes trincheras alrededor de la base, de nombre código Fortaleza Álamo, usando un cierto número de misiles antitanque, se movían de una trinchera a otra usando barreras de humo, ruido antirradar y ruido antiinfrarrojos. Era una táctica simple, pero no había otra manera. Somos la carta de triunfo, dijo Al. Al no mostrarnos al comienzo de la batalla, somos una amenaza potencial para el enemigo. Lo forzaremos a restringir sus tácticas. El terrible poder ofensivo de la Evatain, Amalgam ya lo había comprendido durante la batalla en México. Una sola unidad de as había derrotado 3 Kodal y 3 Vigimes. Para el enemigo, eso no era materia de risa. Tenían que cuidarse. Si lo descubrían, centrarían todo su esfuerzo en destruirlo o se retirarían a toda velocidad. En otras palabras, no lucharían limpio. En esa situación, la forma más efectiva de usar el Aevatain era convertirlo en una existencia del tipo, no sabemos de dónde apareció. Ocultándolo dentro de un helicóptero con SS instalado, el enemigo no podría ver libremente su potencial. Tendría que mantenerse en guardia contra la aparición del Aevatain y retener fuerzas de reserva y seguridad innecesarias. Lo sé. Si el teniente comandante está en el lado opuesto, no podemos simplemente usar la fuerza bruta. Desde el contexto y tono de la palabra pronunciada, Al supuso a qué persona se refería con teniente comandante y propuso el nombre del primer candidato. Andrei Kalinin lidera al enemigo, no lo sé. ¿Qué crees? Desde un análisis objetivo, no. Él hubiese escogido una ruta de invasión más discreta. ¿Y qué dice esa intuición de la que estás tan orgulloso? Eso también sería un no. En ese momento llegó información desde Tibás 12. Un nuevo enemigo había aparecido. 15 tanques, 14 vehículos de infantería, 2 helicópteros de combate. No había as. Esta sería la escala de fuerza militar más grande hasta el momento. Comenzaron la carga desde el área rocosa a aproximadamente 10 kilómetros de la fortaleza Álamo. Ahí están, murmuró Sousuke. Eran fuerzas de reserva que el enemigo había guardado, no había lugar a duda. Por la tenaz resistencia de los aliados, el comandante enemigo finalmente se vio obligado a enviarlas. Revisando los resultados de los datos, Al concluyó que sería la última aparición de enemigos. En un instante, se comunicó con las otras unidades. La IA de Urus 2, Fraida, y de Urus 1, Dragonfly, apoyaban la conclusión de Al. La IA de Urus 6, Yukari, la apoyaba condicionalmente. Simplificando la discusión e informando a todas las unidades, Melissa Mao habló. Aquí Urus 2. No podré contra el enemigo del sudoeste. Necesito que, Stape, se haga cargo. Urus 1, Roger. ¿Escuchaste, Urus 7? Es tu turno. Inmediatamente a 07-18. Ah, espera. Interrumpió Urus 6, Kurzweber. ¿Qué sucede, Urus 6? ¿Puedes confirmar la colina septiembre del 18? Huele mal. ¿Cómo que huele mal? Explícate. No, no puedo explicarlo. Espero que no sea nada. Ten cuidado con los francotiradores. Advirtió extrañamente Kurzweber. Aquí Urus 7, exterminando enemigos del sudoeste. Replicó Sousuke, dando instrucciones al piloto del helicóptero de transporte para que llevara a la Evatain hacia las coordenadas. El sonido del motor turbo era notable, cuando la forma transparente del helicóptero con SS coló enfrente de los refuerzos. Enemigos, abrió la compuerta de carga. Velocidad, 163 knot. Altitud, 120 metros. Mirando hacia abajo, el desierto. La brisa del sensor óptico en el interior del campo SS mostraba un mundo púrpura monocolor. Cerca del punto de aterrizaje, el helicóptero bajó repentinamente hacia las dunas de arena. Cuenta regresiva. 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos. Un impacto seco. Aceptando la señal de Al de liberar las juntas hidráulicas, el Aevatain se separó del helicóptero. 2,3 segundos de caída libre. El giroscopio recibió un impacto al leer los canales semicirculares artificiales. Hubo un súbito decremento de la velocidad desde los 140 knots. Estimando velocidad de vector. Control de altitud. Piernas hacia abajo, el sistema de absorción de choque y la unidad de cartílago artificial en posición expandida, fuselaje extendido a 928 milímetros. La solidez de la superficie de la Tierra y el factor de rozamiento están siendo analizados con la base de datos de terrenos. Hacia la altitud de aterrizaje óptima. Aterrizaje. El medidor de vibración del amortiguador de las juntas se evaporó. 30 G de impacto detenidos. El controlador de movimiento situó el control de juntas en semiactivo.
Los paquetes de músculos se expandieron y enfocaron. Las piernas del ARX-8 Laevatein estaban hundidas y apresadas por la arena. El peso de la unidad había levantado una creciente nube de polvo. Fue un aterrizaje violento, pero el piloto pasó inmediatamente a maniobras de combate. Moviéndose ágilmente, ocultó el cuerpo del asa entre las ondulaciones del desierto para confrontar al enemigo que se desplegaba por las 10 en punto. Notando la nube de arena del aterrizaje, las fuerzas enemigas reaccionaron inmediatamente, arrojando una lluvia de proyectiles explosivos alrededor del punto de descenso. Selección de arma. De entre la artillería cargó la de Melitschengun de 65 milímetros y conectó el cañón más largo. Esa modalidad Howitzer incrementaba rápidamente la exactitud y el alcance de la de Melitschengun. Con la ayuda del Lambda Driver y ese equipo, podría disparar como un tanque. Sin embargo, ese cañón era un arma anticuada. Como el cañón francotirados, una de las últimas armas aplicadas a AS, no estaba cargada con una computadora de cálculo balístico. Ni siquiera tenía sistema de corrección de alineación ni un simple sensor óptico. Las señales de los enemigos parpadeaban entre el calor blanco del desierto. Comencemos. Roger, Sarged apuntar, disparar. Al mismo tiempo, el Lambda Driver operaba, reteniendo el retroceso del arma. Aún así, las piernas se hundieron en la arena. Un bizarro sonido enamó de toda la unidad. El proyectil erró al tanque objetivo. Explotó contra el terreno, atrás, a la derecha. Sabía que el primer disparo fallaría. Adquirió datos del helicóptero, que seguía en el cielo. Efecto del viento, 1,5 milímetros a la izquierda. Elevar 1,2 milímetros para corregir. Recalcular y anticipar parábola. Mientras recargaba, el tanque enemigo respondió al fuego. 2 disparos. Los proyectiles golpearon a 7 metros a las 4 en punto y a 6 metros a las 9 en punto. La onda de choque golpeó la armadura de la Laevatein. La unidad se tambaleó, temblando. Es peligroso, deberíamos cambiar de ubicación. No, vamos a atravesarlos. Roger Dahl no insistió. Comparado con la época en que operaba el ARX-7, no había vacilación en el tono de Sousuke. No, no tenía dudas, su voluntad se había fortalecido. Una IA ordinaria no habría detectado un concepto tan abstracto, pero Al era diferente. Podía leer directamente el estado mental del piloto y manipular el sistema de la unidad en consecuencia. Por supuesto, Al no era humano. No era que su deber como unidad de cálculo y auxiliar de combate se le hubiera olvidado. Era una máquina que comenzaba a entender las complejas emociones humanas. Además, tenía sentido de identidad. El día anterior, Kurzweber y el equipo de mantenimiento tuvieron el capricho de proponer que la voz sintética de Al fuera cambiada por una voz femenina. Decían que podía tener su atractivo. Al se opuso firmemente a su propósito. Aunque no había razón lógica, sintió que eso no debía suceder. De todos modos, esa modificación hubiera hecho que Sousuke dijera, es desagradable, y la rechazara. Al y él eran de la misma opinión. Su voz era solo una voz sintética de interfase, pero cualquier otra se sentiría extraña. Además, una IA de soporte táctico veterana como él, que había prestado servicios militares tanto tiempo a través de tantas batallas difíciles, no podía usar esa suave voz femenina. ¡Qué enorme desaire! El humo de las armas estaba a 4 kilómetros. El enemigo había corregido su alineación. Disparó sus proyectiles de 120 milímetros apuntados a la Laevatein. Al mismo tiempo, Al daba la alarma y Taros tenía una fuerte reacción claramente visible. Un impulso de defensa controlado corrió desde la unidad, distorsionando el espacio frente a ella. Lo que pudo confirmarse fue que los 2 disparos de las fuerzas enemigas fueron aplastados en medio del aire por una fuerza invisible. Éxito. La operación del Lambda Driver. Ya lo sé. Sagara Sousuke tiró del gatillo. Esta vez acertó. El tanque enemigo voló como un juguete de papel, dando vueltas en el aire. Recargar. Disparar. El segundo tanque fue destruido. Unas leves modificaciones a la posición y disparó la de Melitschengun una vez más. Sus violentos ataques destruyeron 3, 4, 5 tanques, uno por uno. Esta batalla era imposible para un as. Ya habían conjeturado que esta no era una unidad ordinaria, los enemigos restantes dispararon para cubrirse mientras comenzaban la retirada. Sus formas se ocultaban al borde de las bajas dunas de arena. Aquí Heibo 5. El enemigo del sudoeste está en retirada. Urus 2, Roger. Ya oíste, plántatelo. Las fuerzas militares enemigas habían recibido daños significativos y rendido su ataque contra Fortaleza Álamo. No solo enfrentaban a la Laevatein, sino también a fuerzas enemigas de combate en otros campos. Al analizó el mapa táctico, examinando la condición de las unidades, ajustando la salida de los condensadores y refrigerando la unidad. Por poco. La batalla había acabado con la victoria de los aliados. Todos los datos de sus sensores de los ADM de las unidades aliadas declinaban la posibilidad de peligro. Pero, al mismo tiempo, había una anormalidad en un área rocosa a 4 kilómetros de distancia. Sousuke reaccionó más rápido que Al, haciendo que la unidad diera un salto mortal. Desde esa área rocosa, inesperadamente,
partió un ataque a 1000 metros por segundo. El Laevatain se arregló pero la bala atravesó el campo gravitatorio del Lambda Driver y arañó la armadura del hombro izquierdo, para luego encajarse en el suelo 40 metros atrás y alzar una gran nube. Si hubiese reaccionado medio milisegundo más tarde, el Laevatain hubiera sido atravesado al medio por la bala enemiga. Era una unidad AS francotiradora equipada con Lambda Driver. Distancia 40, dirección 10 en punto. Unidad equipada con Lambda Driver, hay que responder al fuego. No podía ver la silueta de la unidad, pero a Sousuke no le importó. Disparó. Maniobrando al azar, continuó disparando la de Melis Shengun. La CIA de las unidades aliadas recibieron la información enviada por el vínculo de datos y se volvieron simultáneamente hacia el área rocosa con el sensor anti-SS para calcular la posición exacta a vertiginosa velocidad. Recibiendo los datos de la posición enemiga, Laevatain disparó una vez más. Ese tiro debía haber estado cerca. Las unidades aliadas con equipo de detección de Lambda Driver, Ojo de Hada, confirmaron la fuerte interferencia de un campo gravitatorio. No había recibido daño. De ser una unidad normal, el impacto habría sido fatal. El enemigo pensaba rápido. Desistió de su ataque y se reitó a máxima velocidad con el SS activado. No tenía sentido perseguirlo. Era demasiado lejos como para que el Laevatain lo alcanzara, y si otro AS o el helicóptero se acercaban, podía ser peligroso. Los pilotos de las demás unidades concluyeron lo mismo, pues solo lo vigilaron. Así que se mostró después de todo. Murmuró Kurzweber por la radio. ¿Te lo dije, no? Lo olía. Sí. Respondió Sagara Sousuke. Gracias a eso pude evadirlo. Su reacción había superado a la de Al por la vaga advertencia de Kurz. En una esquina de su conciencia, estaba vigilando la dirección septiembre del 18. El francotirador efectivamente resultó estar allí. Kurzweber siempre hacía bromas y hablaba descuidadamente. Identificar aquel sinsentido como una advertencia táctica y utilizar intuición e instinto eran intentos riesgosos que los cálculos estadísticos de Al no podían hacer. Muchos humanos tampoco. La cuestión es, ¿por qué el enemigo no disparó hasta el último momento? Dijo Wolfgang Clauseu. Si tenía esa intención, podría habernos atacado uno por uno desde el comienzo y matar al menos a uno. La posición del AS equipado con LD que apareció a lo último estuvo en rango durante la segunda mitad de la batalla. Esa unidad enemiga, aun cuando los tanques estaban siendo destruidos, se mantuvo oculta y silenciosa. Es simple. A causa de Laevatain, dijo Melissa Mao. Aun si lograba destruir varios M9 al comienzo, si su localización era revelada podía ser atacado por el Laevatain, el cual también estaba oculto en algún sitio. Por eso, hasta que el Laevatain se mostró, él permaneció oculto con SS en el área rocosa, esperando. La idea original era acabarlo de un solo tiro, pero Sagara Sousuke pudo evitarlo. Perdido el ataque sorpresa, no tenía más chance de destruir el Laevatain. Por eso se retiró. En total, había sido un acierto mantener el Laevatain lejos de un sitio tan peligroso. Todas las fuerzas enemigas se han retirado, informó Al, analizando los datos de todas las unidades. Bien. Modo maestro 6. Echa un vistazo con el sensor SSS. Le repito que no está equipado, ¿cierto? Olvido que esta unidad es un pedazo de chatarra. La potencia de Laevatain y su maniobrabilidad, por no mencionar su fuerte poder ofensivo, tenían el coste de que el equipamiento electrónico normal de los AS de serie M9 hubieran sido totalmente omitidos. Sagara Sousuke se ponía sarcástico con el tema. El pedazo de chatarra aquí eres tú. Supe que por las secuelas de tu herida tu dieta ha quedado limitada, solo tengo que evitar el alcohol y el exceso de condimento. No hay ningún otro problema. Ya. ¿Has oído el dicho? Un hombre que no toma alcohol está solo medio vivo. Estoy malgastando esa vida escuchándote. Eres realmente insoportable. Solo porque tú me difamas, cierra la boca, negativo. Permítame que le dé una lista de 38 razones por las cuales esta unidad no es un pedazo de chatarra. Número 1. Esta unidad está equipada con el novedoso generador PRX, ya lo sé, cállate. Las fuerzas de Mitril esperaron unas pocas horas antes de retirarse de la base del desierto. Todos los bienes y armas fueron empaquetados y transportados en la nave con SS, que parecía desaparecer de oeste a sur. Lo que quedaron fueron contenedores desocupados y materiales usados, además de gran cantidad de botellas de cerveza vacías. Desde ese AS, el Erigol, el sensor de visión nocturna revisaba los rastros del escenario. Wilhelm Casper apretó sus labios ligeramente. El pequeño escuadrón de infantería investigó las ruinas de barracas y coches blindados sin ningún resultado de interés. No, por el contrario. Explosión. Uno de los soldados, que había tocado sin cuidado una caja en el suelo, activó la trampa cazabobos y voló en pedazos. Los sorprendidos soldados de derredor parecieron perder sus razones para revisar el lugar. No se alteren. Es solo un regalo de despedida de ellos, dijo Casper, con tono de estar harto. La mayoría de los soldados de Amalgam eran locales. La calidad no estaba garantizada y no podía evitar caer en desacuerdos. El enemigo estaba ya a centenares de kilómetros de distancia.
El comandante de escuadrón, un oficial sobornado de la milicia local, estaba gritando: «Esto no es lo que prometió». Aun cuando habían recibido ya mucho dinero, el inesperado contraataque del agente de Mitril causó mucho daño. Además, los restos de la base que finalmente habían ocupado no tenían valor. Era razonable que se quejaran. Sin embargo, para Casper, las negociaciones ya habían sido firmadas de antemano. Caminó unos 100 metros desde las dunas de arena, abrió la escotilla de la cabina y subió habilidosamente por la unidad. Al llegar a la compleja superficie del hombro, se quedó sobre la armadura roja, mirando el área sin ningún tipo de aparato de por medio. Acababa de pasar la puesta de sol. El calor agobiante aún subsistía, al igual que la tenue brisa calurosa. El cielo del oeste revestía un vago color violeta. Quitándose el casco, entrecerró los ojos. Su rostro tenía forma angular, como Aria, y sus ojos eran azul transparente como una lechuza. Tal vez, porque la mayor parte de su vida había transcurrido en un campo de batalla, su corto cabello rubio estaba obscurecido en algunos mechones y su edad no podía calcularse a primera vista. Podía estar entre los 30 y los 50. Su boca ligeramente combada tenía un cierto encanto, como si fuera a comerse a alguien, y sus ojos penetraban la oscuridad con la característica extremadamente cruel del cazador. Wilhelm Casper revisó los alrededores con sus ojos de francotirador. Saltó a tierra desde la acuclillada unidad e investigó cuidadosamente los rastros de los M9 enemigos en la arena, pisadas y evidencia de disparos, conjeturando cómo se habían movido. «Oh, bueno», murmuró Casper, recordando el rostro del francotirador que pilotaba ese M9. En cada disparo, no debía haber movimientos innecesarios. La eficiencia y rapidez debían estar al máximo, destruyendo tantos enemigos como fuera posible. La propia seguridad dependía de la distancia entre los enemigos y uno. En otras palabras, sobreestimando la propia puntería. No puede ser ese chico, sin embargo, el que había informado a las Blanco del Lambda Driver su posición había sido él. Admiraba esa característica suya. Por su causa el tiro mortal había sido evitado. Aún para una bala viajando a 4.300 km por hora tomaría 3 segundos recorrer esa distancia de 4 kilómetros. Estando preparado no sería difícil. Había una llamada satelital entrante. Respondió apoyando el casco en su oído. «Buenos resultados, señor SN9. El que hablaba era uno de los directores de Amalgam, el señor K10, Andrei Kalinin. El ruso representaba la voluntad de Leonard Testarossa, quien se estaba recuperando. No. Intenté acabarlo al primer disparo, pero lo esquivó de una manera muy habilidosa. Ese pupilo suyo es todo un problema. 9 estaño 10 calium. Eso me pregunto. ¿No intervino su pupilo? Por supuesto, también. Rió Casper. Weber fue un buen francotirador. ¿Pasado perfecto? Sigue vivo. Eventualmente, se convertirá en pasado perfecto, dijo Kalinin, sin darle ninguna importancia en particular. Hubo un movimiento en la base abandonada. Tras recibir tantas bajas, los soldados, que no recibirían beneficio de los resultados de la batalla, hablaban con furia y voz insatisfecha. Los oficiales susurraban entre ellos, apuntando al Erigol. Ganarían algo si se hicieran con esa unidad. «Ah, espere un momento», informó Casper, trepando por la espalda de la unidad. Abrió el almacén de armas tras la escotilla de la cabina y sacó un rifle cubierto por una gruesa manta de algodón. Su estructura de madera estaba ennegrecida en varios puntos, por los términos del servicio. Cargar esa arma en su unidad de super alta tecnología tenía un aroma retro. No hizo ningún ajuste a la mira telescópica. La distancia era de 200 metros. Deslizó un cartucho en la cámara, amartilló y apretó el gatillo. Fuego. A 200 metros, el hombre al que Casper disparó, cayó al suelo sujetándose las piernas con ambos brazos y gritando de una manera inimaginable. Los subordinados alrededor quedaron agitados, nerviosos, y sacudieron sus cabezas. «Dispérsense o les volaré el otro testículo», informó Casper, usando el parlante exterior del Erigol. Algunos ayudaron al comandante, otros se quedaron haciendo nada y los demás escaparon en medio de la confusión. Ninguno de ellos respondió al fuego. «¿Algún problema?» «No, solo controlo a algunos idiotas», respondió Casper, volviendo a envolver cuidadosamente el arma, de la que brotaba humo. «Igual, no hay resultados. Regresaré». Casper entró en la cabina y guió el as hacia el punto de encuentro con el helicóptero de transporte. El objetivo prioritario, la Evatime, había fracasado. Ya no había más razones para seguir allí. Debían proceder con el proyecto y algún día, Mitril ya no importaría. Lo mismo contaba para el estudiante del lado enemigo. No. Ellos se enfrentarían el uno contra el otro tarde o temprano. Probando la emoción de la caza, sería una bienvenida y maravillosa muerte. Aquello era mucho más estricto que un arresto domiciliario. Tras sacar a Chidori Kaname de Nikelo, la habían movido a varios sitios. Primero estuvieron 2 semanas en una granja en Texas, luego la llevaron a Suiza, donde estuvo detenida una semana en un viejo pueblo de montaña. Ambos eran ambientes muy crudos comparados con la lujosa villa de Nikelo. La comida tampoco era satisfactoria.
solo alimentos enlatados y raciones militares. Pocos días después volvieron a trasladarla. Bélgica, Dinamarca, norte de Italia. Fueron a Libia desde Turquía y esperaron una semana en un hotel barato. La mayoría de las transferencias eran en auto o helicóptero, pero los viajes tomaban tiempo. Cama y comida seguían siendo lamentables y ella estaba exhausta, día tras día. Tras un mes y medio por Europa, el Medio Oeste y el norte de África, regresaron a Norteamérica. Estuvieron una semana en un carísimo hotel de Las Vegas, pero no pudo dar ni un paso fuera de su habitación. Aún así, Kaname quedó agradecida desde el fondo de su corazón por la comida, la cama y poder tomar una ducha. Esta vez volarían súbitamente a Sri Lanka. La condición física de Kaname finalmente se derrumbó. De un hotel neogótico con aire acondicionado, la llevaron a un campamento terrorista en el trópico sin nada más que un ventilador. Perdiendo su espíritu, solo se dejó caer en un rincón. El calor no cedía. El campamento estaba en medio de la jungla, y ella se pasaba el tiempo tirada en la cama en una pequeña habitación. Ese era definitivamente el peor lugar hasta la fecha. El calor le era natural, pero la humedad no. Había malos olores brotando de todas partes, filtrándose en la habitación cerrada en que Kaname yacía. Olores de basura, vino barato, vómito fermentado, mezclados con el olor de las armas y el aceite, entraban por su nariz. Podía oír los disparos y explosiones día y noche, la llegada y partida del helicóptero, el sonido de los motores de los as y los gritos salvajes de los hombres. No tenía un momento de paz. Y estaban los insectos. De la ventana, brotaban insectos cuyo nombre no conocía, moviéndose sigilosamente por la cama y las paredes, volando alrededor de la lámpara. Como si fuera poco, eran grandes. Las chichillas eran varias veces más grandes que en Japón, volaban alrededor de su cabeza con un sonido que le hacía bajar escalofríos por la espina. Antes de que se diera cuenta, un 100 pies de medio metro se metió bajo sus ropas. Quiso gritar, pero ya no tenía el impulso. No quería perder. No quería mostrar su debilidad, eso seguramente les haría felices. Definitivamente no iba a dejar que piensen que era una pequeña princesa que gritaba al ver un insecto. Están tratando de debilitarme, no sabía por qué, pero ahora la trataban mal. Tal vez era la presión. Una habitación insalubre con un lecho crudo y mala comida era suficientemente duro para una chica que se había acostumbrado a la comodidad. Moverla de un ambiente a otro había dejado su estómago totalmente exhausto. No importaba cuánto forzara su autocontrol, si la fuerza física de un humano decaía, su voluntad también. Debía ser una operación para debilitar su vitalidad. Parecía que Leonard seguía vivo, pero no había vuelto a aparecer. Por cómo la estaban tratando, ella no sabía si las órdenes fueran realmente de Leonard. Esa chica polaca, Sabine Refonia, siempre estaba siguiendo a Kaname pero no le había dicho nada sobre el estado de Leonard excepto que seguía con vida. Por otro lado, también había encontrado a Kalinin varias veces. Una vez en la granja en Texas, otra volando a Bélgica, en el pequeño aeropuerto, y por último en el hotel de Las Vegas. Ninguna de ellas fue una reunión significativa. Más que ir a ver a Kaname, tenía la actitud de confirmar el estado de un prisionero. Solo observaba su cara de cerca, confirmaba que sus miembros y su cuello no estuvieran demasiado delgados, y se aseguraba de que no hubiera moretones ni quemaduras. Kaname no le preguntó nada a Kalinin tampoco. No tenía burlas ni palabras abusivas, y era ya inútil decirle algo. De la debilidad pasó a la fiebre y comenzó a tener pesadillas. Era de mañana, iba a la escuela como siempre lo hacía, pero un as plateado acababa de destruir el edificio. En el patio de la escuela estaban los cadáveres de sus compañeros de clase, unos sobre otros, quemados. Aun cuando trataba de dejar de mirar, no podía. De sus ojos empezaron a caer torrentes de lágrimas sobre el cuerpo ennegrecido de Tokiwa Kyoko. Otra mañana, despertó en una mansión. Había hombres desconocidos en su habitación, mirando a Kaname con una sonrisa, quiso levantarse de golpe y correr, pero no pudo. La sujetaron y comenzaron a sacarle la ropa a la fuerza. Los brazos de los hombres se convirtieron en 100 pies. Sousuke, ayúdame, gritó. Él no vendrá, ha muerto, rieron los 100 pies, paseándose por su cuerpo. Otra mañana, estaba en la escuela. Ojos apáticos. Sonrisas maliciosas. No tenía los libros de texto. Incontables abucheos brotaban de su cuaderno de notas abierto. Muérete, apestas, eres una molestia. Sintiéndose enferma, corrió al baño. Corría agua sucia desde los compartimentos. La chica más popular estaba riendo. Apareció caminando, cargando a Sousuke en sus brazos. Imperdonable.
Es mío. Chilló ella, y levantó un puño lleno de rabia. Tú estarías mejor muerta. Todos ustedes. Todos deberían morir. Y así otras incontables y sombrías mañanas, las pesadillas atacaban. La fuerte luz quemaba las córneas de sus ojos. Kaname dejó escapar un ligero gruñido. La luz del sol entraba por una hendidura en las contraventanas, alcanzando sus mejillas, encima de la cama. Las sábanas, la ropa y su cabello estaban llenos de humedad, pegados a su piel. ¿Qué hora es? Probablemente mediodía o más temprano. Pero cuántos días había pasado en ese campamento, no estaba segura. Su fiebre parecía haber bajado. Tratando de levantarse de la cama, perdió el balance y cayó. Se sujetó del escritorio y una copa vacía cayó de la cama. El sonido debió ser claramente audible, pues escuchó como una llave abría la puerta. Sabine Refiona entró a la habitación. No llevaba su traje habitual. Vestía una remera negra y pantalones oliva. No parecía sudar, ni siquiera en ese ambiente húmedo. Parece que estás despierta, dijo Sabine. Y has tenido pesadillas. Me trae algo de agua. Luego. Déjame ver tu temperatura. Mi garganta está seca. Ignorando las palabras de Kaname, Sabine tomó un termómetro digital de la bolda encima del escritorio. Colocándolo en su oído, la medición terminó rápidamente con un pequeño pitido. Un sonido fuera de lugar en esa primitiva cabaña de montaña. Hey, agua. Está bajando, Sabine echó un vistazo a la pantalla de cristal líquido del termómetro. Decía 37.30. Esto será algo súbito, Sabine, pero, tú me odias, ¿cierto? ¿Qué tipo de respuesta te satisfaría? Diciendo eso, sin expresión, ella colocó agua en la copa y se la entregó. Suficiente, entiendo. Kaname bebió la copa de agua. No estaba fría ni caliente. No podía sentir nada. Leonard ordenó esto. ¿Ordenar qué? Que me arrojen en estos horribles lugares hasta cansarme. Hay muchas personas buscándote, respondió Sabine, sin preocuparse ni responder a la cuestión. Para garantizar tu seguridad no hace falta colocarte en un lugar confortable. Además, este campamento es mucho más seguro que el hotel de Las Vegas. Así que es eso. Es la única razón. No puedes hacer nada al respecto, solo acostúmbrate. Pero, Leonard no tiene corazón. Si se ha recuperado, debería venir de visita al menos una vez. ¿Quieres verlo? No. Me refería a que sería amable de su parte visitarte. La respiración de Sabine se detuvo un instante. ¿No lo amas? No entiendo a qué viene esto. Debe ser irritante. Cuidar de la chica que le disparó a la persona que amas, por orden de esa misma persona. Peor aún si ni siquiera viene de visita. Pareces malinterpretar algo. El tono de su voz era persistentemente calmado. Lord Leonard se recuperó hace muy poco. Hasta entonces no teníamos órdenes suyas. Solo me estuve encargando de ti como lo hice antes. Veo. Todo un perro fiel, dijo Kaname, en tono insultante. Su cabeza ausente buscaba de manera desesperada una forma de ofender a Sabine. Leonard es patético. Aún teniéndote ahí, sigue fastidiándome hasta el borde de la muerte. Debí apuntar mejor a su cabeza y se habría acabado. Se pasa de estúpido. Realmente. Se daba cuenta de que estaba diciendo cosas espantosas, pero la culpa no le sería de ayuda en ese momento. Si decía palabras detestables con toda su fuerza, serviría de provocación. Ah, entiendo. Por eso no ha dado la cara, ¿cierto? No importa qué clase de excusa le inventes. Estoy segura de que está demasiado avergonzado de su apariencia. Súbitamente, la copa que Sabine sujetaba se rompió. Se rompió por la presión de su mano. Tomando un pedazo de vidrio, ella sujetó a Kaname por el cuello con la otra mano y empujó su cabeza contra la cama con tremenda fuerza. No permitiré que hables mal de él, dijo Sabine. Su voz furibunda brotaba con esfuerzo de sus labios. De su mano derecha, que sujetaba el fragmento de vidrio, goteaba sangre hacia el rostro de Kaname. Especialmente tratándose de ti, Chidori Kaname. La única razón por la que no te he matado es porque fuiste elegida por él. Aún teniendo ese honor, te burlas de él y lo desprecias. Imperdonable. No me importa lo que él piense, no voy a perdonarte. No emitió ni una voz de protesta. El físico de Sabine no parecía distinto al suyo, pero era como un luchador de 100 kilogramos montándola como a un caballo. Viví en una calle de lots rodeada de basura. Mi primer muerto fue un policía cuyo nombre nunca supe que tenía interés por el SM-11, el segundo fue mi madre, que me había vendido a él. Al día siguiente, mi oficio era el asesinato. Contratada por la mafia de Barsab 12, maté a muchos. No esperaba ser tratada como humana nunca más,
pero él me recogió y cuidó. Puedo abandonar cualquier cosa por él. Está bien si no me ama. Está bien mientras sea útil para él. Eso es lo que creo. Hasta ahora, no sé con cuántos guardias fuiste grosera. Romperte esa nariz ignorante de las reglas del mundo hubiera sido suficiente, pero no podía. ¿Por qué él no lo quería así? Y tú, pensando mal respecto a su actitud todo el tiempo. Eso no puedo perdonarlo. Es absolutamente imperdonable. 11 Sadomasoquismo 12 Capital de Polonia. Sabine blandió el vidrio. Su rostro pálido se llenó de disfrute. Sus ojos se centraron inmediatamente en la garganta de Kaname. Eran ojos de asesina, de oficio, ojos que cortaban habilidosamente. No era una mirada humana. Ya es demasiado. Voy a matarte. Det, es tu culpa. Apretó la pieza de vidrio contra su garganta. Dura, filosa. Un objeto frío que penetraba profundamente, abriendo un agujero en su tracto respiratorio. En lugar de un grito, brotó un sonido silbante, y la respiración salió. Un líquido tibio brotó de su boca. Sabine cavó la herida, sacó el cristal y abrió una nueva. Al parecer no estaba satisfecha solo con la garganta. Cortó el rostro de Kaname. Rasgó sus mejillas varias veces, cortó su nariz, desgarró sus labios, sus ojos, hasta que todo signo de la carne de Chidori Kaname fue borrado. Sin nada que hacer, con los brazos convulsionados, rasgó las sábanas cubiertas de sangre. Volviéndose hacia el trozo de carne borboteante, Sabine hizo una mueca de desprecio. Su voz dulce se distorsionó, se mezcló con los ciempiés y la risa de los estudiantes. Sabine montando un caballo, se convirtió en otra chica. Tenía una expresión facial de éxtasis entre la sangre chorreante, una chica con cabello negro. Ella. Vamos a cambiar los lugares. Susurró Chidori Kaname, acercando su rostro a la Chidori Kaname convertida en un amasijo de carne. No es tiempo ya de que me dejes hacer lo que realmente deseo. El grito finalmente brotó, y Kaname saltó de la cama. Estaba en el campamento de Sri Lanka. En una esquina de la modesta habitación. La luz del sol brillaba en la ventana. Su respiración era agitada. Su cabeza pesaba. Estaba empapada de sudor. Su ropa interior estaba mojada. La única puerta de la habitación se abrió, y Sabine Refiona entró. Remera negra y pantalones oliva. No sudaba, pese al calor. Parece que estás despierta. Y has tenido pesadillas. Me trae algo de agua. Luego. Déjame ver tu temperatura. Mi garganta está seca. Sabine tomó el termómetro digital y lo colocó en el oído de Kaname. Sonó el pitido electrónico que ella recordaba. Hey. Agua. Está bajando, La pantalla de cristal líquido del termómetro decía 37.30. Exactamente como en el sueño. Un escalofrío corrió por su columna dorsal. Sabine, sí. Conoce la ciudad de Lodz. Sabine estaba colocando agua en la copa. Sus manos se detuvieron un segundo. Hace mucho tiempo viví allí. Veo. ¿Dónde? No lo sé. Tomando con un esfuerzo la copa, Kaname bebió el agua. Con el rugido de los turbopropulsores del avión de transporte C-130, aterrizaron en Isla Recun. Tras el continuo kilómetro de planas playas de arena había una plataforma de hierro como pista. Pista. El tamaño no era suficiente, y necesitaría pedir prestada la energía de un cohete desechable. Sousuke, que había estado trabajando desde el amanecer, se tomó un largo descanso poco antes del atardecer. La isla Recun era una isla solitaria en la esquina del Mar del Caribe. Era un punto de acumulación de suministros necesarios para la actividad en el Océano Atlántico del submarino de asalto Tuatha de Danann, asignado como base temporaria. Por supuesto, no había puerto que pudiese almacenar al submarino gigante. El de Danann estaba en espera a 2 kilómetros de la playa, abriendo la compuerta de vuelo para recibir grandes cantidades de suministros desde el helicóptero de transporte. Había pasado un año desde la última vez que Sousuke pescó en una costa. La previa pesca fue durante un corto tiempo en Isla Mérida, con Chidori Kaname. Apenas 30 minutos, aún así, fueron 30 minutos maravillosos. Al no tenerla allí, Sousuke trató de no pensar en ello tanto como era posible. Eso solo lo agotaba. El carrete, unido a la caña de pescar, estaba en el suelo. Como no había pesca, se dispuso a leer el anuario Hum bajo el cielo azul. La caña de pescar se la había prestado Falkovsky, de la unidad de suministros. De todos modos, en menos de una hora tendrían que escapar de esa isla. Tenía que disfrutar de ese lujo al menos. El rugido del transporte cruzando atrás era insignificante. Bueno, no es como la playa en Guam, dijo Melissa, al lado de Sousuke, a varios pasos de distancia. Al fin podemos tomar sol, no es un progreso. Ella estaba sobre la costa pavimentada, acostada, en traje de baño.
Junto a ella se encontraba la oficial técnica Nora Lemín, y del lado opuesto estaban la secretaria de TESA, Jacqueline Biran, y la oficial de comunicaciones, Sachi Shinohara. Todas en la misma condición, con sus jóvenes y vivaces cuerpos a la luz del sol. Todas vestían bikinis de colores azul y gris de camuflaje. Su piel desnuda brillaba por la aplicación de bronceador y gotas de sudor corrían por las suaves curvas. Habían escapado de la isla Mérida con lo puesto, por lo cual no tenían oportunidad de obtener un traje de baño. Al parecer, en su tiempo libre en la nave, los habían fabricado con tela de camuflaje. La cantidad de oficiales femeninas, especialmente la de oficiales femeninas jóvenes, en el Tuata de Danaan era limitada. Por lo visto, estas muchachas vivían en una misteriosa solidaridad dejando a un lado los rangos, y esa relación se había fortalecido especialmente durante el escape de Mérida, tras la muerte en acción de la piloto Eva Santos. Cierto. Ha pasado mucho tiempo, dijo Lemín, con su abundante busto moviéndose tras el bikini. Hey, ¿no es genial que hayamos hecho esto?, dijo Biran, poniendo The Stroke of the Sports String en sus labios rojos. Un diseño más dócil habría estado mejor. Jajaja. Dijo Shinohara, con una sonrisa falsa e inestable. Shinohara era una japonesa parecida a Sousuke. Normalmente, era una chica que apenas usaba maquillaje y portaba lentes negros. Ahora, usaba un estilo igual al de Mao. Se decía que había pasado unos años en la Fuerza Aérea tras salir del colegio antes de entrar en Mitril, aunque ya tenía más de 20, su apariencia era de una edad similar a la de Sousuke. Además de mantener una apariencia infantil, tenía el rango más bajo, sargento, entre ellas. Su carácter tímido ponía a Shinohara en posición de hermana menor de Mao y las demás, particularmente cuando Tessa no estaba cerca. En realidad, ella era probablemente la más responsable de todas. Mirando la apariencia de Shinohara, Mao y las otras rieron. ¿De qué estás hablando? Esta es una rara oportunidad. No te arrepentirías de morir sin estar bronceada. Hay que hacer cosas divertidas en un momento divertido, fufufu. Mira, esos tipos están mirando. Esas miradas queman. Los soldados que llevaban suministros al transporte les lanzaban silbidos desde lejos. Creo que se cambiaron así deliberadamente, pero ¿por qué tenían que tomar sol al lado mío?, pensó secretamente Sousuke, dejando escapar un suspiro. No, pudo suponer la razón. Había 3 playas arenosas y espaciosas para relajarse en esa costa, todas ocupadas por colegas varones que querían tomar sol, comer y practicar tiro al blanco. Sousuke había echado a los soldados para disfrutar de su pesca solitaria en la arena. Recientemente había comprendido el lujo que era estar solo, y ahora ellas irrumpían. Lo mirara como lo miraba, era molesto tener un grupo de hombres gritando a lo lejos. Le decían cosas como, tienes una buena vista, deberías estar agradecido, y tú ya tienes una chica, así que no pienses en eso. A causa de la conversación con Chidori Kaname, tras la batalla Nikelo, su existencia era mucho más ignorada por las mujeres de la flota que antes. Es más, hablaban de sus asuntos amorosos enfrente de Sousuke aparentemente sin importarles. Por ejemplo, hacía un tiempo. ¿Cómo te está yendo con Brucer? Bien. Es muy bueno. Tiene apariencia de ser violento. No es así. No, no es así, en serio. Pero bueno, es un soldado de mantenimiento, go. Es bueno con las manos. Nora-san. ¿Tengo que admitirlo? Aunque no tenemos mucho tiempo disponible, no tiene excusas cuando se trata de eso. ¿Y qué hay de Beber-kun? Dicen que sus dedos de francotirador son suaves, como los de un músico. Pero es un mal guitarrista. Eso es una leyenda urbana, dejen las bromas sucias, Sousuke está ahí. Bueno, ¿qué me estabas preguntando de Kurz? Tú no. Por supuesto que no. Deja eso, idiota. Así que. Oh Dios, qué inesperado, espera. ¿Qué rumores se estaban esparciendo? Nada. Solo pensé que era así. Yo también. Tú quedarías bien con un tipo buen mozo, Es broma, es broma. Lo siento. No hay tal cosa. Ya basta. Lo siento, jajaja. Entonces el teniente comandante. No entiendo, ¿qué teniente comandante? Estúpida, Ben, por supuesto. Ben. No, acerca de Ben, supervisor directo, justo ahora, es un poco. Bueno, no es del tipo accesible. Entonces quieres decir que no está enterado. Es eso. Pero el teniente comandante es agradable. Increíblemente estoico. Como un samurái, jojo. Sachi está en algo, ¿quieres que te lo acerque? Yo. Estaría bien. Pero ahora, estoy aturdida, se clara al respecto. Se clara al respecto, es porque los japoneses son. Pero. Algo como eso. De lo que fuera que estuvieran hablando, las circunstancias no le importaban a Sousuke. No es que pudiera hablar a nadie del tema de la conversación. En primer lugar, no comprendía ni el 10% de ella.
Sin embargo, había algo que Sousuke sí entendía, de alguna manera, pensaban en él como en una imagen de mapache ornamental. Antes de podía pensar en nada pero, teniendo esas oportunidades, Sousuke comenzó a entender vagamente. Corrigiendo la posición de sus anteojos, Mao dijo, por cierto, ¿dónde están Emilia y Yeta? Parece que siguen trabajando y no pueden salir. Probablemente no hay forma. Qué lástima, dijo Lemin. Por lo que Sousuke recordaba, Emilia era oficial de comunicaciones, un miembro esencial. Yeta era ingeniera. Aunque quisieran participar del baño de sol, estaban ocupadas con la carga de suministros y no podían escaparse. Entonces es imposible para ella también. ¿Quién? La capitana. Ah, Tessa, murmuró Mao, guardando silencio un momento. Ella tiene muchas consultas. Es normal que no pueda salir. Bueno, es cierto. Pudimos prestarle un traje de baño. Si apareció esta oportunidad, seguramente habrá otra. Al salir el tema de Tessa, su humor alegre descendió. Debían estar preocupadas por su trabajo duro. Estará bien, dijo Shinohara. Eso dijo ella. Está enflaqueciendo, dijo Lemin. Es cierto. Es que, ¿cómo decirlo? Mao vaciló, y se encogió de hombros. Hombros. ¿Qué? Nada. Está bien. La chica solamente está cansada, Lemin y las demás no lo notaron, pero Sousuke distinguió el cambio en el tono de voz de Mao. La manera en que Mao hablaba ahora era su voz de comandante durante la batalla, cuando decía a sus subordinados en el frente, no se preocupen, los refuerzos llegarán pronto. Esa voz. Mao, que era íntimamente cercana a Tessa, debía haber notado que tenía problemas. Tras la batalla en México, él no había tenido ni una sola oportunidad de tener una charla tranquila con ella. Solo habían hablado en frente de Mardukas y varios oficiales. A nivel personal, Sousuke podía adivinar fácilmente la gran responsabilidad que Tessa estaba cargando. Dirigiendo el devastado Mitril, al mando de los supervivientes de la flota, planeando su reorganización. En el pasado, cuando Sousuke fue asignado a la flota del Tuata de Danaan, estaba claro que Tessa aún no había ganado la confianza de sus subordinados. Hacía 2 años de eso. Ahora, para la organización, ella era una existencia imprescindible. No solo en términos militares, también en términos de soporte moral. Ella era un genio, pero también tenía carisma. Era una espléndida líder. Los oficiales no lo imaginaban. Sin embargo, Teleta Testarossa no era indestructible. Era una muchacha de 17 años que dependía de su razonamiento. La gente que la conocía bien, unos pocos subordinados, la habían visto reír y llorar, pero no hablaban de ello abiertamente. Porque eso era lo que ella deseaba. En ese momento, la sirena de la base sonó. Desde los parlantes del cuartel temporal, sobre una tienda construida en el centro de los suministros acumulados, el chillido de la alarma llegó hacia la playa. 2 cortos, un largo. Era la señal de prepararse urgentemente para evacuación. Aunque no sabían los detalles, una unidad hostil debía estar aproximándose a la isla Raccoon. Algo detectado por el helicóptero de transporte Pipe Mare y el Super Berrier que patrullaban el espacio aéreo circundante. Los miembros esenciales tenían que detener la operación y abordar el Tuata de Danaan. La nave haría una inmersión de emergencia. Los helicópteros debían alejarse. Toda la carga que hubiese quedado fuera debía ser incinerada. Era una lástima destruir los suministros, pero cualquier resto investigable permitiría al enemigo adivinar qué había y qué no en el de Danaan. Los soldados que se relajaban en la playa y los que practicaban tiro comenzaron la retirada apresuradamente. Eso sí que fue un descanso corto. Una vacación de 30 minutos. Me pregunto cuándo será la próxima. Mao y las demás se quejaban, poniéndose la ropa sobre el traje de baño y deshaciéndose de la comida y bebida. Sousuke tomó sus herramientas de pesca y enrolló con apuro el carrete, con desconocidas algas capturadas. Profundidad 650. Velocidad 25 knots. No hay naves en 20 millas a la redonda. Informó a Tessa el vicecapitán Richard Mardukas. Ella se volvió hacia la información de la pantalla principal y confirmó lo que el vicecapitán le había reportado. No importaba cuántos reportes recibiera de los oficiales, supo que no había problema con la condición de la nave y dejó escapar un suspiro. Alerta amarillo nivel 3. Cancele la regulación de ruido. Maam. Alerta amarillo nivel 3. Regulación de ruido cancelada. Repitió Mardukas, informando las instrucciones a los oficiales del puente de mando. Sintiendo aproximarse al enemigo, dejaron Isla Raccoon para desaparecer en la profundidad del mar. Ya habían pasado 5 horas. En la zona de carga, los miembros esenciales de superficie retenían la respiración, comenzando con la categorización de suministros. Fue una suposición general del área, dijo Mardukas.
cierto, pero temprana. La base que tenían en Isla Recon sería descubierta en cualquier momento, sabían desde el comienzo que podía ser atacada. Los suministros más importantes fueron los primeros en ser cargados al de Daanan. De momento, si ignoraban el cansancio de la tripulación, podían seguir navegando sin reabastecerse por al menos 4 meses. El de Daanan seguía siendo el submarino más poderoso del mundo. Dondequiera que estuvieran, dondequiera que fueran y donde sea que aparecieran, nadie lo sabría. Excepto aquellos que estuvieran en su puente de mando. Sabiendo eso, era poco natural que el enemigo despachara fuerzas militares contra Recon tan rápidamente. Una velocidad inexpresable, pensó Tessa. ¿Será porque el enemigo está desesperado? Sí. En el desierto del Sáhara también escapamos por muy poco. Es cierto. Entonces, esto significa. Mardukas no dijo nada más. Tessa sabía lo que él estaba pensando. Algún desastre debía haber ocurrido en la composición de Amalgam. Pensándolo desde diferentes ángulos, no había otra razón posible. Los movimientos de Amalgam eran mucho más eficientes y activos que antes. Desde el punto de vista de Tessa, era una circunstancia ralentizadora, pero no enteramente mala. Era una prueba de que la organización de toma de decisiones de Amalgam había cambiado. Una organización de políticas lentas estaba haciendo ataques rápidos. ¿Significaría que Amalgam había degenerado en una organización de estructura piramidal? Aunque así fuera, no sabían quién estaba en la cima. Se podía decir que era un gigante con una defensa extremadamente dura. Aún teniendo una oportunidad, no sabían aún dónde estaba su punto débil. Si su cabeza, su corazón o un tobillo de Aquiles. Si había una bala de plata que pudiera dañarlo. Aún no lo sabían. Era una batalla difícil, como siempre. Pero Tessa podía sentir la obstinación de los movimientos del enemigo. Una línea de pesca extendida sobre la superficie del agua, hasta el grado que si se movía ligeramente. Es una buena señal, Tessa, sobre el asiento de capitán, enderezó sus rodillas blancas. The enemies de Samelin Rising Up. Aunque no podían soñar con un poder militar equivalente, al menos podían ser capaces de golpearlos en el puente de la nariz. Si podían hacer eso, podían moverse al siguiente escenario. Goddard-san, por favor, encárguese de la navegación. Mardukas-san, venga conmigo. Sí, capitana. Dejando el barco al mando de los oficiales, Tessa se levantó del asiento de capitán. Tenían que pensar qué hacer de ahora en adelante y qué deberían preparar. Salió del puente de mando, y una oficial de comunicaciones la detuvo. Capitana, por favor, espere. ¿Qué sucede? Un telegrama. DMR Lemen del DGSE, era un reporte de comunicaciones. El submarino miniatura no tripulado Tortuga había capturado el mensaje codificado y transmitido al monitor de la consola. La oficial de comunicaciones se inclinó, entregando el mensaje a Tessa. El contenido del telegrama era corto. Jamsa Consequenferm 60 grados 8, 10.66, N 153 grados 54, 20.60 E/diagonal Filed 1258-09-02, hay resultados. En general, los esperados. El contacto fue más rápido de lo que imaginaba. Michel Lemen ya estaba en Moscú. Para investigar no importa que, ha corrido el peligro de infiltrarse. Ahora mismo debe estar preparándose para una retirada inmediata. Mañana escaparán hacia el oeste de Europa desde Hungría. Bien. Bórralo. Sí. Tras confirmar el borrado, Tessa dejó el puente. Habían pasado 8 meses desde el ataque en Mérida. Todos estaban haciendo preparaciones. Los miembros de la isla Mérida estaban reconstruyendo las rutas de suministros de materiales, las fuentes de fondos y las redes de información. Hunter, Bright y los miembros del Departamento de Inteligencia estaban moviéndose por todas partes para obtener información. Buscaban a sus colegas, como Estis, para continuar expandiendo su fuerza militar. No sabían que había sido de los líderes. Del almirante Border, cabeza del Departamento de Operaciones, del general Amit, cabeza del Departamento de Inteligencia, del profesor Payne Ross, cabeza del Departamento de Investigaciones, ni de Lord Mallory. Podían estar muertos, o se escondían en alguna parte. Según Hunter, justo antes del ataque, el general Amit transfirió la mayoría de las funciones del Departamento de Inteligencia a algún sitio, y al parecer continuaba recogiendo información desde la profundidad. No podía establecerse contacto y no estaba claro si seguían siendo aliados de Mitril. Hunter, a quien el general le prohibió movilizarse, se opuso a esta política y ayudó a Tessa por su cuenta. Al igual que Bright, ella y Hunter estaban en diferentes lugares y entraron en contacto con personas del Departamento de Investigaciones, incluso construyeron en la Evatine
procedieron a su construcción en secreto. Tessa oyó que habían abandonado, entre varios problemas, porque la unidad central era demasiado compleja, pero se apropiaron en secreto del núcleo del Arbalesti, con la colaboración de una Whisper recuperada, Miller, configuraron el núcleo, la IA, y al por sí mismo completó la unidad. Una unidad equipada con un Lambda Driver tan fuerte, fue construida con materiales improvisados. Nada apropiados y o experimentales. El diseño de la Evataine en un comienzo no era, para todo propósito. Se decía que, hacía mucho tiempo, cuando se creó el prototipo de la primera unidad de combate Ave Blue 13, los ingenieros de Lockheed tuvieron que usar en su mayoría partes ya existentes. Por ese hecho, Sachs y el equipo de mantenimiento le pusieron a la Evataine el sobrenombre de Ave Red. Los otros equipamientos fueron completados, pero no estimados por Tessa. Los suministros, el pago para el personal militar, el equipamiento y las empresas fantasmas estaban descentralizados. Había más de 200 personas trabajando para reorganizar Mitril, pero estaban limitados por el daño producido por Amalgam. El Tuata de Danaan tenía su cuartel general integrado. La comandante suprema era la capitana Tessa. Frente a los subordinados, ella nunca estaba preocupada, pero le creaba mucha ansiedad tener tales responsabilidades. Aún así, nadie más que Tessa podía liderarlos a esta altura. Mardukas era un oficial capaz, tenía él conocimiento para hacer el trabajo de ella, pero carecía de carisma. La gente a su alrededor sabía que él tenía el estricto rol de sermonear, y, aparte de Mardukas, no había nadie más presente que pudiera liderar Mitril. Tessa frecuentemente deseaba que Kalinin estuviera allí, aun cuando era un adjunto, y su responsabilidad era reducida. Andrei Kalinin. Al saber que estaba con Amalgam, Tessa recibió un gran shock. Era un mercenario después de todo, estaba del lado que le pagara más. 13 avión caza furtivo desarrollado en secreto por los Estados Unidos durante la década de los 70 por Lockheed en base a los estudios del científico ruso Piotr Yaufitsev. La existencia de Kalinin era demasiado importante en la flota. Taciturno, aparentando no pensar en los demás, había una confianza fundamental en su comportamiento, todos sentían que tenía el orgullo de un guerrero. Entonces, ¿por qué con el enemigo? Cuando el de Danaan quedó varado por tener suministros insuficientes tras escapar de la isla Mérida, quien les dio esos suministros no fue otro que Kalinin. Entonces, su decisión de pasarse al bando enemigo fue después del ataque a la isla Mérida. ¿Convertirse en prisionero de guerra lo había hecho cambiar de idea? Pensándolo bien, durante la batalla había mostrado una actitud inusualmente vacilante. Como si supiera lo que iba a pasar, posiblemente lo sabía, por eso estaba alterado. ¿Podía ser un lavado de cerebro? ¿Y qué de la posibilidad de que estuviera afiliado a Amalgam desde antes de unirse a Mitril? ¿O había una razón mucho más compleja? Lo único que estaba claro, es que un terrible oponente se había unido a Amalgam. No, podía ser que no. Si Kalinin era un aliado, no era a Amalgam sino a su hermano. Si ese era el caso, entonces sabía algo. Podía ser que Kalinin estuviera cooperando con su hermano. Capitana. Era la voz Sachs. Tessa regresó a sí misma. Es todo, está bien. Los 10 subordinados reunidos en la sala de situación miraban a Tessa con cara dubitativa. Estaban en medio de una reunión regular, el jefe de mantenimiento, Ed Brucer Sachs estaba informando de la situación de los suministros. Tessa inclinó la cabeza. ¿Qué hay de los otros? Los M9 están mal. El Falke y la serie E, las 3 unidades. Las partes de repuesto son fáciles de rastrear así que no podemos obtenerlas. Además, en no menos de medio año necesitarían una reparación intensiva. En realidad, los 3 necesitan ser revisados en una planta especial, tienen varios desórdenes. Ahora mismo, tenían una unidad Falke negra, 2 unidades de serie E y el Evataine. El Evataine era comparativamente nuevo en la batalla, así que el deterioro de las partes era aún ligero. Las 3 unidades restantes habían estado expuestas a operaciones rigurosas y estaban gastadas. ¿Cuánto tiempo podrán seguir operativas? El límite es de 3 batallas más. Después, cualquier cosa puede pasar. Puede detenerse el reactor de paladio en medio del combate o la estructura puede fracturarse súbitamente, o las juntas pueden trabarse, hay varias posibilidades. Si desarmamos una unidad, podría. Espera. Si hacemos eso, nuestros números disminuirán, dijo Mao. Si perdemos una unidad no podremos llevar a cabo las operaciones. Pero si seguimos así, las 3 unidades colapsarán. Estará bien, dijo Tessa. Antes de que se caigan en pedazos en 3 batallas más, podemos arreglarnos para conseguir repuestos. Por favor, aguanten. En realidad,
La meta de partes provisionales de M9 ni siquiera estaba presente, pero Tessa lo dijo con confianza. Si las contramedidas fallaban, sería una pérdida de tiempo para todos. Stiles o Hunter debían tener buenas noticias, si no, el poder de lucha del de Danaan se declinaría drásticamente. Pero, en cualquier momento. Esto tiene que acabarse en 3 batallas. Probablemente no había oportunidad de que los 3 M9 siguieran en pie para una cuarta o quinta. Si la batalla se prolongaba, perderían. Entonces, ¿cuál será la siguiente operación?, dijo Kurz. Nuestros aliados han comenzado a reunirse, tenemos provisiones para un buen tiempo e incluso la red de información está reconstruida. Sin embargo, el destino de Leonard sigue desconocido. Ni siquiera sabemos si está con vida. Para aplastar a Amalgam necesitamos esa información. Correcto. No hay información concerniente a la vida o muerte de Leonard, pero yo creo que aún vive. Intuición. Estuviera hablando de conexión entre gemelos o entre Whispered, no era una charla lógica, así que nadie refutaría su opinión. Para una flota con abundante experiencia, era normal confiar en la intuición. Bueno, originalmente, Kaname dijo que podía haber muerto. Sería mejor pensar que está vivo. Aún así, no sabemos dónde se encuentra, dijo Kurz. Nuestra información es aún insustancial. Sería difícil hacer un ataque eficiente en estas condiciones. Correcto. Con respecto al previo problema del virus, Daana y Al lo están discutiendo, y aún no han llegado a una conclusión. Esta es la primera vez que oigo de algo así. Pueden debatir, dijo Sachs. Solo durante sus horas libres. Pero es inútil. Las preguntas de Al son tan difíciles que Daana no puede seguirle el paso. Daana no es una IA fuerte. Sí lo es. Al es absurdamente malo jugando al ajedrez. Jugando con la IA de Mao, Fraida, perdió 9 de 10 veces. Era la primera vez que Tessa oía eso. Pero, tras escucharlo, sacudió sus hombros de manera extraña. Eran diferentes comprensiones. Veo. Al es una IA sorprendente. ¿Por qué? No es débil. No usa métodos matemáticos en la partida. Gana de la misma manera que nosotros. Mismo método. Sachs juntó sus cejas y el silencioso Mardukas abrió la boca. Instinto. Jugadores de ajedrez, matemáticos y técnicos hábiles enfrentan el problema primero, hacen una imagen mental y usan razonamiento lógico. Como ver el futuro, forman una visión de la manera de ganar. Para los juegos simples, el método computarizado de Neumann tiene ventaja, pero no cuando se lucha con nuestra compleja realidad. Discutiremos la definición de inteligencia en algún momento libre. Ahora, esto sería todo, dijo Tessa, cerrando la carpeta de archivos ruidosamente a propósito sobre sus rodillas. Hay un sutil cambio en Amalgam. Su toma de decisiones es rápida y muestra movimientos decididos. Al mismo tiempo, parecen estar confundidos. Creo que una lucha de guerrilla sería eficiente. ¿Se han quemado? Eso son buenas noticias. Sin embargo, puede que no seamos la causa. ¿De qué hablas? Leonardo Kalinin-san pueden. ¿Qué tal si alguien intentó tomar el poder desde dentro de la organización? Nosotros, no importa cuánto los presionamos, no pudimos encontrar rastros de conflictos internos. Entonces, ¿la causa del conflicto podría ser una lucha por poder? Tenemos que pensarlo. Parece haber algún tipo de secreto, dijo, en un extraño tono de queja, Clouseau. En lo que refiere a este tema, voy a investigarlo pasada mañana con ayuda de Lemon-san. Ante las palabras de Tessa, Mardukas arrugó las cejas. ¿Investigarlo? Usted. Sí. Sin mí, esta investigación sería complicada. Puede ser peligroso. Por favor, algunos de ustedes, acompáñenme. Es bastante lejos. ¿Dónde? El lejano oriente. Unas ruinas dentro del territorio ruso. Ahora mismo, el de Danaan estaba en el Océano Atlántico. Si llevaban as como guardia sería un viaje muy largo. Imposible para toda la flota. Tendría que arreglarse con 2 unidades. Bien, los guardias serán Bever-san y Sagara-san. Clouseau-san obtendrá datos de utilidad en Ucrania y hará los arreglos. Melissa irá a Sudamérica con el señor Courtney y exterminará la posición enemiga. Habrá problemas, pero por favor cooperen. Sí, arrojó su réplica Mao. Responda apropiadamente. Sí, comandante, bien. Eso sería todo, suerte. Por favor, sean cuidadosos y no cometan ningún error. Pueden retirarse. Al día siguiente de la reunión entre Tessa y los demás, Melissa Mao desesperó y notó que había perpetrado un error más que serio. Comparado con ese error, dispararle a un aliado, pisar la infantería o hablar de material altamente clasificado por un canal abierto parecían tonterías.
Estaba en una habitación para oficiales. Mao había tomado posesión exclusiva de esa pequeña habitación privada por el incremento de papeleo. Para personas que vivían en un submarino, eso era un gran lujo. En esa pequeña habitación privada, en esa pequeña cama, un desnudo Kurz dormía junto a ella. Dormía plácidamente, con cara despreocupada. Ah. Ella suspiró y dejó escapar un largo y débil quejido de dolor encima de la cama. Reconfirmando, por supuesto, no vestía ni aún ropa interior. No había sido por estar ebria. Recordaba todo lo que había pasado la última noche. Al despertar del todo, pensó, desearía que hubiese sido un sueño, lo recordaba. Tarde en la noche, tras poner en orden los documentos de los suministros, Kurz llegó buscando una firma para otro documento más. La conversación se fue convirtiendo en una larga charla informal. Entonces, quiso buscar algo de beber, sacó Perrier del refrigerador, pero se le escapó de las manos y cayó sobre la cama. Eso no estuvo bien. El Perrier humedeció la cama, eso no debería haber pasado. Tras sacar bebidas, tomaron gingerale, hablaron de lo cansados que estaban de esa forma de vida y de que querían divertirse en un romántico resort. En reacción a la palabra romance, Kurz masajeó sus hombros a manera de acoso, diciendo, entonces, ¿te gustaría disfrutar de un romance conmigo? Aquí mismo. Como es usual, él recibió un golpe. La habitación era estrecha, y ella resbaló hacia la cama mojada por el Perrier. Kurz tomó su mano para ayudarla, pero ambos cayeron sobre la cama. Cuando cayeron, al parecer ella se golpeó la cabeza contra la pared y quedó un poco aturdida por 2 o 3 segundos. Entonces, abrió sus ojos y una cara llena de preocupación llenaba su campo de visión. Lo siento, ¿estás bien?, le dijo él, con tono serio. Al escuchar eso, ella quiso llorar. No, no lloró en realidad, pero quería hacerlo. ¿Qué he estado haciendo dentro de este submarino? ¿Por qué este tipo está preocupado por mí? Fue lo que pensó. Tras que la isla Mérida fuera destruida, habían quedado a la deriva y ella tenía ese sentimiento de soledad. Ese sentimiento de un hombre con gesto preocupado frente a sus ojos. Quedó en blanco por algunos segundos. Cierto. Fue entonces cuando se besaron. ¿Qué es esto? No hay forma, qué patético. Estaría bien si perdiera mi rango de oficial. Una situación tan rara y embarazosa. Probablemente no sería capaz de contárselo a Nora y las demás. Pero si llegaran a saberlo, sus ojos brillarían llenos de interés y definitivamente harían muchas preguntas. No, bueno, Dios santo. ¿Qué hacer ahora? Se había perdido por completo. Las articulaciones de su cuerpo le dolían. Pero el cuartel era impermeable al ruido, seguramente estaría bien. Rumiando los recuerdos de la última noche, Mao se puso roja y luego azul. Kurz, junto a ella, despertó. Aunque sabía que era absurdo, Mao ocultó sus pechos con la sábana. HN. Kurz la miró. Quedó ausente por un rato, y entonces hizo lo mismo, cubriéndose. Y sujetándose la cabeza. Esto no está nada bien. ¿Qué es esa actitud? Kurz se cubría la cara, pero mirando por entre sus dedos. Rápidamente puso una sonrisa complaciente. Bromeaba. Solo quería echar un vistazo. Tras decir eso, colocó sus manos en los hombros de Mao y colocó sus labios en su mejilla, girando suavemente su cuello. Detente. Idiota. No, este tipo de juego previo es muy importante. Hey, tú. ¿Eres hermosa, Melissa, HN? Dije que no. Ya, suficiente. Aprendiendo del fallo de última noche, aseguró firmemente su cuerpo en los muebles y pateó a Kurz fuera de la cama. ¿Qué estás haciendo? Te estás poniendo demasiado gallito. No me mires así. Tras envolverse en las sábanas, golpeó a Kurz con la almohada. ¿Qué pasa? La última noche estabas. La última noche fue la última noche. Ahora es ahora. Solo porque lo hicimos una vez no significa que seamos amantes. No fue una vez, fueron 3 veces. No las enumeres. Bueno, no es a eso a lo que me refiero, y no me llames Melissa. Pero dijiste que te llamara así. No lo hice. Lo hiciste. Y con una voz increíblemente dulce. Mao le arrojó una taza a la cara y él cayó al suelo. Esto es problemático. ¿Qué me ha pasado? Mi corazón se ha vuelto débil y no me di cuenta. Seguramente fue un golpe de timidez. Rió Kurz. Tú, lo habías notado. Eso es cruel. No soy tan hábil. Pero por alguna razón, anoche fuiste demasiado amable desde un comienzo. Solamente estaba preocupado. Yo tampoco pensé que algo como esto pudiera pasar. No, Kurz la observó un rato con expresión seria.
Supongo que sí pudo haber algo de intención secreta. Tú. Mao tomó la almohada y lo golpeó con ella con toda su fuerza varias veces. Detente, hey. Ajaja. Tengo cosquillas. ¿Qué es esa compostura? ¿No ves que estoy enojada? Está bien. Está bien. Aun cuando ella lo pisó, lo pateó y trató de estrangularlo, Kurz continuó riendo alegremente. ¿Cómo era? De esperar, Mao se cansó de la violencia y se sentó en la cama, jadeando. Él la miró con aspecto dócil. Pero parece que estás bien. ¿Te has mejorado, cierto? Tienes esa cara, dijo Kurz. El sentimiento de pesadez que la acompañaba hasta ayer había desaparecido. El sentimiento que ni aun el baño de sol en la playa había podido quitarle. Aquella persona sombría con ojos nublados que miraba por sobre su hombro se había desvanecido en la niebla. Todo había desaparecido en una noche. Ella quedó aturdida ante su propia simplicidad. Para la mayoría de la gente, bastaba una comida deliciosa y una noche apasionada para olvidarse de sus problemas. Tal vez también para Tessa, pensó casualmente, si ella pudiera tener algo como eso, el mejor candidato sería Sousuke, pero él ya tenía su vista fija en Kaname. Que estuviera siempre mirándolo desde la distancia le daba un sentimiento poco placentero. Era un asunto difícil, sería mejor no pensar mucho en ello. Cuando notó que Kurz tenía cara de estar esperando algo, le dijo secamente, bueno, sí, ya estoy bien. La salida está por allá. Uva, qué cruel. Eso es demasiado frío. Te dije que no te pusieras gallito, ¿cierto? Tengo una reputación. Olvídalo todo. Si se lo cuentas a alguien, te mataré. Esta vez, Kurz dio un largo y profundo suspiro y dejó caer sus hombros. ¿Qué es esto? De veras perdí confianza. Oh, bueno. ¿Qué es qué? Tu actitud de ahora. ¿Significa que cualquiera lo haría mientras se lo demandes? Estaba feliz de verdad, pero, bueno, entiendo. Se puso de pie sin fuerza, poniéndose los pantalones perezosamente. Espera, no es como que cualquiera. Ajá, pero, entonces de verdad no lo disfrutaste. Nunca dije eso. Kurz la miró de reojo. Entonces sí. Bueno, esto, no es eso. Estaba preocupada, estando así, ¿qué pasará si todos se enteran? Sujetando el borde de la sábana con la punta de los dedos vacilantemente, Kurz se inclinó, dándole un beso sorpresivo. Una simple conexión de labios, ¿por qué tenía un sabor tan dulce? De verdad eres hermosa. ¿Entiendes lo que te digo? Está bien. No tengo intención de decirle a nadie. No te preocupes. ¿Absolutamente? Puede traer muchos problemas. Kurz miró accidentalmente al reloj del escritorio. El deber llama a las 8. Tenemos todavía una hora. ¿De qué estás hablando? Una vez más. Estúpido. ¿No quieres? Ella lo pensó un poco y susurró silenciosamente en su oído. Solo una vez. En realidad fueron dos. Casi no llegan a tiempo a la partida.